días. En este video veremos el análisis de funciones mediante aplicaciones del cálculo diferencial. Dada la función f de x igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 4, tenemos que determinar su dominio, asíntotas, extremos relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión, intervalos de concavidad y realizar el esquema de la gráfica utilizando este análisis. Nos encontramos aquí con una función racional, por lo tanto, debemos analizar el dominio de esta función según los valores de x que no anulen el denominador de esta función. Es decir, según lo visto en las unidades anteriores, el dominio de esta función son todos los números reales menos el menos 2 y el 2. Estos valores son los que anulan el denominador. Ahora bien, para analizar la existencia de asíntotas, debemos tener en cuenta estos valores que no están en el dominio. Entonces, para realizar el análisis de las asíntotas verticales, tenemos que calcular el límite de la función cuando x tiende a menos 2 y el límite de la función cuando x tiende a 2. Calculando estos límites, observamos que el límite de la función cuando x tiende a menos 2 es infinito, por lo tanto, existe asíntota vertical en x igual a menos 2 y el límite de la función cuando x tiende a 2 también nos da infinito. Por lo tanto, decimos que existe asíntota vertical en x igual a 2. Para determinar si la función tiene asíntota horizontal, calculamos el límite de la función cuando x tiende a infinito y esto nos da 1. Como el límite existe, se dice que existe asíntota horizontal en y igual a 1. Por lo tanto, esta función tiene asíntotas verticales en x igual a menos 2 y en x igual a 2 y asíntota horizontal en y igual a 1. Tenemos la función f de x. Para continuar nuestro análisis, necesitamos conocer cuál es la primera derivada de la función y cuál es la segunda derivada de la función. Vemos la función f de x es una función que viene dada por un cociente, por lo tanto, para realizar su derivada tenemos que tener en cuenta la regla de derivación del cociente entre dos funciones. La derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Resolvemos esta expresión aplicando propiedad distributiva y simplificando expresiones semejantes y obtenemos, y esto nos da menos 10x sobre x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 16. Otra expresión que nos conviene calcular previamente es la segunda derivada de la función y esta tenemos que realizar a partir de la primera derivada. También es un cociente, también tenemos que aplicar la regla de derivación del cociente. La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Aplicando propiedad distributiva, la regla de los signos y las sumas entre términos semejantes, llegamos a la siguiente expresión. Y así obtenemos la segunda derivada de la función. Para determinar los extremos relativos, debemos analizar los puntos críticos, y esos son los valores de x que anulan la primera derivada. Reemplazando la primera derivada por su expresión e igualamos a 0, como tenemos un cociente, esta expresión será 0 si y solo si menos 10x es igual a 0. Es decir, para que este cociente sea 0, solo el numerador puede ser 0. Y de acá obtenemos que el único valor que anula la primera derivada es x igual a 0. Entonces, obtenemos la imagen de 0 por la función y esto nos da menos un cuarto. Por lo tanto, tenemos un punto crítico, un p sub 0, de coordenadas 0 menos un cuarto. Debemos determinar la naturaleza de este punto crítico. Vamos a utilizar el criterio del signo de la segunda derivada y evaluamos la segunda derivada en 0. Y esto nos da como resultado menos 5 octavos
es decir, lo que nos interesa es que es un número menor que 0. Por lo tanto, concluimos que en el punto crítico P sub 0 hay un máximo relativo. Ahora bien, para determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento, siempre tenemos en cuenta el punto crítico. En este caso, si tenemos que este es nuestro dominio de la función, en x igual a 0, tenemos un punto crítico, pero tenemos dos datos más muy importantes. Menos 2 no está en nuestro dominio, entonces tenemos que sacar, y a 2 también tenemos que sacar de nuestro dominio. Uno de los puntos críticos, en x igual a 0, la primera derivada se anula, por lo tanto es un punto crítico, y en x igual a menos 2 y x igual a 2 la función no es derivable, ya que estos valores no están en el dominio, por lo tanto también son puntos críticos. Esto nos determina diferentes intervalos, desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Sabemos que en 0 tenemos un máximo relativo, por lo tanto la función en este intervalo de menos 2 a 0 crece y de 0 a 2 decrece. A partir de este análisis no podemos inferir cuál es el comportamiento de la función en estos intervalos. Por lo tanto, vamos a tomar valores que me representen a los intervalos y vamos a analizar el signo de la primera derivada en esos valores. Evaluamos la primera derivada, el menos 3, y nos da 6 quintos. Nos interesa saber que esto es mayor que 0, por lo tanto en el intervalo de menos infinito a 2 la función crece. Evaluamos la primera derivada de menos 1, nos da 10 noveno, también es mayor que 0, y comprobamos lo que ya habíamos dicho anteriormente, que en el intervalo de la función crece. Evaluamos la primera derivada en 1, nos da un número menos 2 tercios, es menor que 0, por lo tanto en el intervalo de 0 a 2 la función decrece, y evaluamos la primera derivada en 3, nos da menos 6 quintos, esto también es menor que 0, entonces también decimos que en el intervalo de 2 a más infinito la función decrece. Ahora vamos a determinar la existencia o no de puntos de inflexión. Tenemos que hallar cuáles son los valores de x que anulan la segunda derivada. Esta es la segunda derivada, igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación. Como tenemos un cociente, para que esta expresión sea 0, el denominador nunca puede ser 0. Por lo tanto, solo el numerador puede ser 0. Tenemos una ecuación de grado 4 y para resolver este tipo de ecuación no podemos hacer un cambio de variable. Voy a llamar a x al cuadrado. Entonces voy a transformar esta ecuación en la siguiente: 30a al cuadrado menos 80 por a menos 160 igual a 0. Esta expresión es una ecuación cuadrática y podemos resolver ya sea por la calculadora o aplicando la fórmula de la resolvente. Entonces tenemos que hallar dos valores, a sub 1 y a sub 2. En este caso nos va a quedar, aplicando la resolvente a esta ecuación cuadrática, obtenemos que los valores de a que anulan esta expresión son a sub 1 igual a 4 y a sub 2 igual a menos 4 tercios. Y aquí tenemos que retomar nuestro cambio de variable. Tenemos que a es igual a x al cuadrado, entonces 4 es igual a x al cuadrado. Y de acá se deduce que x es igual a más menos 2 y estos valores no pertenecen al dominio de la función. Luego estos valores no pueden ser puntos de inflexión. Y por otro lado tenemos que a sub 2 es igual a menos 4 tercios, por lo tanto menos 4 tercios va a ser igual a x cuadrado. Nos encontramos con que esta ecuación no tiene solución, ya que ningún número real elevado al cuadrado me da un número negativo. En conclusión, esta función no tiene puntos de inflexión, aunque esto no significa que no podamos determinar intervalos de concavidad. Entonces, para determinar los intervalos de concavidad, nos concentramos en nuestro dominio y analizamos
qué concavidad tiene en cada intervalo de nuestro dominio. Tomamos un valor representativo de nuestro intervalo, evaluamos la segunda derivada en menos 4 y analizamos el signo de su resultado. Esto es mayor que 0, por lo tanto, en el intervalo la función es cóncava positiva. La segunda derivada en 0 nos da como resultado un número negativo, por lo tanto, en el intervalo de menos 2 a 2, la función es cóncava negativa. Y evaluamos la segunda derivada en 5, nos da como resultado un número mayor que 0, por lo tanto, en el intervalo de 2 a más infinito, la función es cóncava positiva. Con todo este análisis tenemos que realizar un esquema. Lo primero que vamos a ubicar son las asíntotas verticales y horizontales. Una vez que tenemos ubicadas las asíntotas verticales y horizontales, punto crítico y máximo relativo, que está en el punto 0 menos un cuarto. Entonces x igual a 0 igual a menos un cuarto. Ahí está el punto crítico y la función, según nuestro análisis, desde menos infinito a menos 2, la función crece, desde menos 2 a 0 crece, desde 0 a 2 decrece y de 2 a más infinito decrece. Por lo tanto, lo que podemos realizar es alguna tabla de valores para que nos indiquen, nos den algunas precisiones, pero el esquema aproximado es el siguiente. Entonces la función crece, desde menos infinito a menos 2 la función crece, desde menos 2 a 0 la función crece, de 0 a 2 decrece y de 2 a menos infinito decrece. Desde menos infinito a menos 2 la función es cóncava positiva, desde menos 2 a 2 la función es cóncava negativa y desde 2 a más infinito la función es cóncava positiva. Y aquí tenemos la representación gráfica de la función.